ciencia de la energía, es esa rama de la física que se encarga de estudiar la energía y sus transformaciones en los sistemas. Y que lo que primero debíamos hacer cuando íbamos a hacer un análisis de este tipo era elegir qué íbamos a analizar, a lo cual llamábamos sistema termodinámico, a eso que elegíamos para analizar, que podía ser una cantidad de masa fija, ya sea una cantidad de agua, una cantidad de tierra, un bloque de metal, al cual llamamos sistema cerrado, o masa de control, o también podía ser una región en el espacio, como el espacio dentro de una botella, o el espacio dentro del cuarto en que nos encontramos, a lo cual llamamos sistema abierto o volumen de control. Esos Profe, qué sistemas pena, que elegimos para analizar tenían algunas características. Sí, profesor, ¿puede desactivar el micrófono de usted para que no se escuche doble? ya. Como eran la presión, la temperatura, el volumen, a lo cual llamábamos propiedades, que también podían ser de dos tipos: intensivas, cuando eran independientes de la masa, es decir, la masa podía cambiar y por ese hecho la propiedad no cambiaría, y extensivas, que son propiedades que sí cambian con la masa, que sí dependen de la masa, como es, por ejemplo, el volumen, que al cambiar la masa necesariamente tiene que cambiar. También definíamos estado, decíamos que es la condición en la cual se encuentra el sistema y que se especifica por sus propiedades, es decir, cada posible combinación de propiedades de un sistema me denota un estado. Y finalmente hablamos del postulado de estado, que nos decía que el estado de un sistema compresible simple se determina por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Es decir, si yo conozco dos propiedades de un sistema en un determinado momento, y esas propiedades son intensivas, es decir, independientes de la masa, y son independientes entre sí, una puede cambiar y la otra permanecer constante, ya con ese hecho, por conocer esas dos propiedades, ya conozco el estado, ya conozco o puedo conocer cualquier otra propiedad de ese estado. Por lo tanto, si yo grafico en un eje una de esas propiedades y en el otro eje otra, cada punto dentro de ese plano me representará un estado. Ahora bien, cuando hablo de proceso, estoy hablando de cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, que son los estados con los que trabajamos en termodinámica, los estados en equilibrio. Entonces, aquí tenemos en la gráfica un estado 1 y un estado 2. El paso de ese estado 1 a ese estado 2 es a lo que llamamos proceso. Y al camino que se siguió para lograr ese cambio de un estado 1 a un estado 2, o la serie de procesos, porque cada punto, en la serie de estados, perdón, porque cada punto es un estado, es a lo que llamaremos trayectoria. Por ejemplo, si tenemos una olla que contiene agua a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión, y una o varias de sus propiedades cambiaron, por ejemplo, si cambia la temperatura, sin importar que la presión permanezca constante, si la temperatura cambia de 20 a 70, ya tenemos un cambio de un estado 1 a un estado 2. A ese cambio de 1 a 2 es a lo que llamamos proceso. Y a esa serie de estados que ocurrieron al pasar del estado 1 al estado 2, o ese camino que se siguió, es a lo que llamaremos trayectoria, porque seguramente esa agua no cambió instantáneamente de 20 a 70, sino que empezó a subir 21, 22, 50, 60, y después llegó a 70, a toda esa serie de estados por los cuales pasó el agua, porque cada cambio de propiedad ya implica un cambio de estado, es a lo que llamamos trayectoria. El tipo de procesos con el que trabajaremos en la termodinámica son los procesos cuasi equilibrio o cuasi estático, que son procesos durante los cuales el sistema permanece casi en equilibrio todo el tiempo. Es decir, es lo suficientemente lento como para que las propiedades
cambien a la misma velocidad en todas las partes del sistema. Por ejemplo, si tengo un dispositivo cilindro-émbolo, es decir, como una jeringa, supongamos una jeringa, un tipo de jeringa que tiene por dentro un gas, y movemos ese émbolo rápidamente, las partículas no se alcanzarán a reorganizar y habrá una aglomeración de partículas en la parte cercana al émbolo. Por lo tanto, habrá una mayor presión en esa parte que está cercana al émbolo que la parte que está más alejada. El proceso fue demasiado rápido y entonces las propiedades no cambiaron en la misma velocidad en todo el sistema. Por lo tanto, este no es un proceso de cuasi equilibrio o cuasi estático. Ahora, si tenemos de nuevo ese sistema cilindro-émbolo con ese gas y lo comprimimos pero de una manera más lenta, de modo que las partículas se alcancen a reorganizar y las propiedades como la presión cambien a la misma velocidad en todas partes, siempre tengamos propiedades uniformes en todo el sistema o cambien uniformemente en todo el sistema, mejor, ahí sí tendremos un proceso cuasi equilibrio o cuasi estático, que es el tipo de procesos con el que trabajaremos en la termodinámica. En ocasiones los procesos ocurren de manera que una de las propiedades permanece constante. En estos casos le damos un nombre especial a ese tipo de procesos, como son los que vemos en la diapositiva. Si el proceso ocurre a presión constante, la presión no cambia durante todo el proceso, como en el caso de la olla que vimos hace un momento, que tenía agua y que cambiaba de 25 a 70 grados, pero su presión permanecía siempre en una atmósfera. A ese tipo de procesos llamaremos proceso isobárico, porque permanece la presión constante. Si lo que permanece constante es la temperatura, diremos que es un proceso isotérmico. Y si por el contrario lo que permanece constante es el volumen, lo llamaremos proceso isocórico. Ahora, un tipo de proceso muy importante en nuestros análisis de termodinámica, porque tiene que ver mucho con dispositivos reales, con máquinas reales, y cómo se puede hacer el análisis de ellas, son los procesos de flujo estacionario, que son procesos en que un fluido, líquido o gas, se mueve por un sistema o fluye por un sistema abierto o un volumen de control sin cambiar con el tiempo. Es decir, si por un sistema abierto, recordemos que un sistema abierto es cuando elegimos una región en el espacio, si por ese sistema fluye o pasa un fluido, recordemos que los fluidos son los líquidos y los gases, y sus propiedades no cambian con el tiempo, las propiedades dentro del sistema, decimos que es un proceso de flujo estacionario. Esa palabra estacionario también a veces, o en lugar de estacionario, a veces se utiliza la palabra estable, y eso quiere decir que no cambia con el tiempo. Cuando hablamos de algo estacionario o estable, significa que no cambia con el tiempo. De igual manera, cuando hablamos de un empleo estable, significa que es un empleo donde no hay grandes posibilidades de que las cosas cambien, de que el trabajo se acabe, sino es un proceso o un empleo que se mantiene con el tiempo. De igual manera, cuando hablamos aquí de procesos estacionarios, significan procesos en los cuales algo no cambia con el tiempo. En este caso, las propiedades del sistema no cambian con el tiempo. Lo contrario sería un proceso transitorio. Cuando hablamos de algo transitorio, es que sí cambia con el tiempo. Por ejemplo, si tenemos un recipiente, tenemos un sistema, denotamos este como nuestro sistema, y hay una entrada de masa y una salida de masa, pero el proceso ocurre de tal manera que todas las propiedades dentro del sistema permanecen constantes. Por ejemplo, vamos a utilizar aquí como ejemplo la temperatura. Por ejemplo, la temperatura está en 25 grados centígrados y al pasar el tiempo esa temperatura no cambia, es un proceso de flujo estacionario. Si por el contrario, después de algún tiempo, por ejemplo una hora, la temperatura ya cambió, si pasó a 27 grados centígrados, esto no es un proceso de flujo estacionario, lo cual sí será cierto si la temperatura y las demás propiedades permanecen constantes. Entonces, si las propiedades no cambian, permanecen constantes con el paso del tiempo, estoy hablando de un proceso de flujo estacionario. Ahora, consideremos esto. Si tenemos una propiedad que cambia a lo largo del sistema,
Por ejemplo, a la entrada, el sistema o el fluido que está pasando tiene una temperatura de 30, en la parte media 25, a la salida 27, y así en las diferentes partes del sistema tiene diferentes propiedades. Y al pasar el tiempo, esas propiedades se mantienen. A la entrada sigue siendo 30, en la parte media sigue siendo 25, a la salida sigue siendo 27. Eso también será un proceso fluido estacionario, porque las propiedades no están cambiando con el tiempo. En cada punto vamos a tener la misma propiedad o el mismo valor de la propiedad al pasar el tiempo, sin importar que con el espacio sí cambien. Cuando hablamos de proceso fluido estacionario significa que no cambian con el tiempo. Entonces, en este caso, también tendremos un proceso fluido estacionario, porque las propiedades se mantendrán en cada punto iguales con el paso del tiempo. Bien, y para finalizar, vamos a definir ciclo. El ciclo en termodinámica es un proceso o una serie de procesos en donde el estado final es igual al estado inicial. Por ejemplo, si tenemos este proceso 1, 2, mi sistema pasó de un estado 1 a un estado 2 y luego pasó por otros procesos. Por ejemplo, pasó por un estado 3, luego hubo un proceso 3, 4 y 1, 4, 1, pero el estado final es igual al inicial o el sistema regresó a su estado inicial. Estamos hablando de un ciclo. Bueno, entonces esto es algo que habíamos visto ayer, ¿sí? Y que ahora reafirmamos. Entonces, donde también aparecen nuevos conceptos para efecto de aclararlo. Vamos a continuar viendo otro video que viene a continuación. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a... Profe, no está presentando. Sí, no, ya le... Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Vamos a ver otro sobre lo que es la presión, ¿sí? Que es el tema que vamos a abordar a continuación, o que ayer también alcanzamos a ver algo sobre presión. Entonces, con el fin de continuar aclarando. Profe, está presentando. Clase. Bien, recordemos un poco de lo que hablamos en clases anteriores. Dijimos que la termodinámica es la ciencia de la energía. Y a eso que elegíamos para analizar desde el punto de vista termodinámico es a lo que denominamos sistema termodinámico, que puede ser una cantidad de masa fija, en cuyo caso lo denominaremos sistema cerrado, o una región en el espacio, que es a lo que denominamos sistema abierto. Esos sistemas tienen características que son las que llamamos propiedades, que son, por ejemplo, el volumen, la masa, la temperatura y, por supuesto, la presión, que es el tema que trataremos en esta clase. La presión es la fuerza por unidad de área que ejerce un fluido sobre una superficie. Cuando no estamos hablando de un fluido, sino de un sólido, lo llamamos esfuerzo. Pero en este caso vamos a hablar de la presión.
La presión es fuerza sobre área, por lo tanto tiene unidades de fuerza sobre unidades de área. En el sistema internacional serán los newtons sobre metro cuadrado, que es a lo que llamamos pascales, y representamos como PA. También podemos expresar la presión como la densidad del fluido que la estaba ocasionando por la aceleración de la gravedad por la altura de la columna de ese fluido. Algunas unidades útiles para expresar la presión son los kilopascales, que son muy utilizados, son 1000 pascales. Recordemos, kilo significa 1000, por eso kilómetros son 1000 metros, y en este caso kilopascales son 1000 pascales. También los megapascales, mega significa 1.000.000, entonces megapascales son 1.000.000 de pascales. También encontramos los bares, que son 10 a la 5 pascales, 100.000 pascales, o la atmósfera, que es la presión que se encuentra a nivel del mar, 101.325 pascales. Los milímetros de mercurio, esto se expresa de acuerdo a la altura de una columna de mercurio que me esté originando esa presión. Y en el sistema inglés solemos dar la presión en libras sobre pulgada cuadrada o PSI. En ocasiones se suele llamar a esta unidad libras de presión, lo cual no está del todo bien porque las libras son unidades de fuerza. Es más correcto llamarlo PSI o libras sobre pulgada cuadrada. La presión varía con la altura, pero no con la posición horizontal. Esto es porque si el fluido no está en movimiento, la presión se debe a la columna, al peso de la columna de fluido que está por encima del punto que estamos analizando. Por ejemplo, aquí tenemos una pared que está en contacto con un fluido y estas flechas simbolizan la magnitud de la presión. Cuanto más grandes sean, significa que hay una mayor presión. En la parte inferior vamos a tener una presión mucho mayor que en la parte superior porque vamos a tener una mayor columna de líquido, de fluido, ocasionando esa fuerza sobre área que llamamos presión. Observemos estos tres recipientes. En el primero de ellos tenemos un punto 1 que está en la superficie y un punto 2 que está mucho más abajo. En el punto 2 vamos a tener una mayor presión porque tenemos una mayor columna por encima que está originando la presión, lo cual también podemos observar en la ecuación presión es igual a densidad por gravedad por altura. En este caso, esta será la altura y por lo tanto habrá una mayor presión. El punto 3 está a la misma posición vertical que el punto 2, por lo tanto va a tener la misma altura y va a tener la misma presión. No importa si la forma del recipiente cambia. Podemos observar aquí también un recipiente, pero ya un poco inclinado. Pasará exactamente lo mismo. Tendremos un punto 1, una presión menor que un punto 2 y un punto 3. Y esos dos puntos, el punto 2 y el punto 3, tendrán la misma presión porque tienen la misma altura, la misma columna de fluido por encima de ellos. Si la forma del recipiente es en U, como este último que estamos observando, ocurrirá lo mismo. El punto 3 y el punto 4 tendrán la misma presión porque están en la misma posición vertical, y el punto 1 y el punto 2 también tendrán la misma presión. La presión de 3 y 4 será mayor que la presión de 1 y 2. La presión es una magnitud escalar porque en cualquier punto del fluido es la misma en todas las direcciones. Recordemos que hay magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales tienen magnitud, dirección y sentido, y las escalares no tienen estas características. Aquí tenemos una magnitud, pero no tenemos una dirección definida porque la presión está actuando siempre de manera normal a la superficie que se encuentra en contacto con el fluido. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra cara, nuestra cabeza, que está recibiendo una presión del aire que nos rodea. Esa presión está actuando siempre de manera normal, de manera perpendicular a la superficie de nuestra cara.
no tiene una dirección definida, por lo tanto podemos decir que es una magnitud escalar. Pues precisamente esa presión originada por el peso del aire que nos está rodeando es a lo que llamamos presión atmosférica. Es decir, la presión atmosférica es la presión debida al peso de la columna de aire que hay desde el punto que estamos analizando hasta donde termina la atmósfera. Por eso, si estamos en una posición más baja, si estamos a nivel del mar, por ejemplo, vamos a tener una presión mucho mayor que si estamos en una montaña, en la cima de una montaña, porque cuando estamos a nivel del mar vamos a tener una columna mucho más grande de aire que va a originar un peso mucho más grande y por lo tanto va a originar una mayor presión atmosférica que cuando estamos en la cima de una montaña, lugar en el que tendremos menor cantidad de aire encima de nosotros y por ende menor presión atmosférica. Por ejemplo, consideremos 3 ciudades de Colombia. Cartagena está prácticamente a nivel del mar, por lo tanto tendrá una presión de 100,8 kilopascales. Si subimos un poco más y vamos a Bucaramanga, que está a una altura de 959 metros, vamos a observar una presión atmosférica de 87,9 kilopascales. Y si vamos a la capital, si vamos a Bogotá, en una altura de 2.500 metros, vamos a tener una presión atmosférica menor, en este caso de 75,1 kilopascales, porque la columna de aire que está encima de la ciudad es mucho menor que la que está encima de Cartagena o de Bucaramanga. Esa es la presión atmosférica. La presión se puede expresar como presión absoluta si la medimos con respecto al vacío absoluto, es decir, un punto en el cual no haya nada de presión, no haya ningún fluido, haya un total vacío, va a ser el punto al cual le vamos a dar un valor de 0, donde la presión va a valer 0, y de ahí empezamos a contar las unidades de presión. En este caso, si lo medimos desde ese punto de vacío absoluto, lo vamos a llamar presión absoluta. También la podemos expresar como presión manométrica. En este caso, tomamos nuestro punto de referencia como la presión atmosférica, es decir, al valor de presión atmosférica le damos un valor de 0 y cuando es superior a esa presión, pues empezamos a darle los valores de las unidades de presión. O también podemos expresar la presión como presión de vacío. En este caso también utilizamos como punto de referencia a la presión atmosférica, pero tomamos como presiones positivas a las presiones inferiores de la atmosférica. Es decir, esta es una presión que utilizamos, o una manera de expresar la presión que utilizamos cuando vamos a manejar presiones por debajo de la atmosférica. Veámoslo de esta manera. Consideremos esta línea, supongamos que este es el vacío absoluto, el punto donde no hay nada de presión, y consideremos esta otra línea punteada como la presión atmosférica. Si tenemos un punto o un sitio que está a una presión por encima de la atmosférica, la expresaremos en términos de presión absoluta si tomamos como valor 0 de presión el vacío absoluto y de ahí empezamos a contar 1, 2, 3 hasta que lleguemos al valor de presión que tiene ese punto. Si ese mismo punto lo expresamos como presión manométrica, ya el valor de 0 será la presión atmosférica, de ahí empezamos a contar y entonces tendremos un valor de presión menor porque hemos utilizado un punto de referencia diferente. Por otro lado, si tenemos un punto que tiene una presión inferior a la atmosférica, para expresarla como presión de vacío, igual tomamos de referencia a esa presión atmosférica, pero va a tener valores positivos cuando la presión es inferior. Y también la podemos expresar como presión absoluta, contando desde el 0 absoluto. De esta manera, tenemos algunas ecuaciones que relacionan los diferentes modos de expresar la presión, que son las que vemos en los recuadros rojos. La presión manométrica será la presión absoluta menos la presión atmosférica
y la presión de vacío será la presión atmosférica menos la presión absoluta. Vale la pena notar que en ocasiones encontramos en los medidores de presión los subíndices G y A, que significan manométrico y absoluto respectivamente. Es decir, si vemos una presión expresada como PSIG, por ejemplo 100 PSIG, significa que hay una presión de 100 PSI expresados como presión manométrica. Es decir, el punto de cero presión es el valor de la presión atmosférica. Y de la misma manera, si vemos en un medidor la unidad PSI-A, significa que es una presión expresada en términos de presión absoluta. Para medir la presión utilizamos unos dispositivos que conocemos como barómetro en el caso de presión atmosférica, vacuómetro en el caso de la presión de vacío y manómetro en el caso de la presión manométrica. El primer barómetro fue desarrollado por el físico y matemático italiano Evangelista Torricelli, que básicamente consistía en un recipiente con mercurio, con un tubo también lleno de mercurio sumergido en él, como lo vemos en la diapositiva. De manera que la altura de la columna de mercurio dentro del tubo me daba una indicación de la presión atmosférica. ¿Y esto cómo funcionaba? Pues bien, consideremos los puntos que estamos viendo en este momento. Nosotros sabemos que el punto A tiene una presión igual a la del punto B porque están en la misma posición vertical. El punto A está sometido a la presión atmosférica, la presión debida a la columna de aire que hay encima de él, y el punto B está sometido a la presión debida al peso de la columna de mercurio que está dentro del tubo. Como A y B tienen la misma presión, esa altura de la columna de mercurio en el tubo me da una indicación del valor de la presión atmosférica. Si aislamos el mercurio que está dentro de ese tubo y hacemos un diagrama del cuerpo libre, observamos más o menos lo que vemos en la diapositiva. Hay dos fuerzas, está el peso hacia abajo y está la presión atmosférica por el área hacia arriba. Estas dos fuerzas son iguales porque estamos en condiciones estáticas. El peso, recordemos que es masa por la aceleración de la gravedad. Como la densidad es masa sobre volumen, podemos expresar la masa como densidad por volumen. Por lo tanto, ese peso nos quedará como densidad por volumen por la aceleración de la gravedad. Como estamos analizando un cilindro, el volumen de un cilindro es el área transversal por la altura, tendremos que el volumen es área transversal por altura, lo multiplicamos por la densidad y por la gravedad para obtener el peso. Ya que las áreas son iguales a ambos lados de la ecuación, las podemos eliminar y obtendremos que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, en este caso de la columna de mercurio. Esta es la misma ecuación, presión, densidad por gravedad por altura, la misma ecuación que habíamos visto al inicio de la presentación. Y de aquí es donde sale. Por otra parte, un manómetro básico puede estar constituido, como lo vemos en la diapositiva, un recipiente conectado a un tubo en U que tiene un fluido que me va a dar una indicación de la presión dentro del recipiente. Por ejemplo, supongamos que tenemos un gas y un fluido morado que es el que me está dando la indicación. Tenemos un punto 1 que está en la misma posición vertical que un punto 2, por lo tanto sabemos que tienen la misma presión. La presión en el punto 1 es la presión que tiene el gas, es una presión que se origina por ese gas que estoy queriendo medir o al cual quiero conocer la presión, y en el punto 2 tengo una presión debida al peso de la columna que está por encima de esa columna de fluido morado que estoy utilizando. Entonces la presión de 1 va a ser igual a la presión de 2 y va a ser igual a su vez a la densidad por la gravedad por la altura más la presión atmosférica, si quiero darlo en términos absolutos,
Si quiero darlo en términos manométricos, como presión manométrica, será simplemente densidad por gravedad por altura. Y así puedo conocer la presión en el punto 1 con ese instrumento al cual he denominado o el cual es denominado manómetro. Por último, vale la pena mencionar que en varios problemas de ingeniería se trabaja con fluidos que no se mezclan. En este caso hay que tener en cuenta la contribución a la presión de cada uno de esos fluidos. Por ejemplo, en el recipiente que vemos en la diapositiva tenemos 4 fluidos diferentes: el fluido A, el fluido B, el fluido C y el fluido D. Y si queremos saber la presión en el punto 1, en el fondo del recipiente, tengo que tener en cuenta a todos estos fluidos que están por encima de ese punto. Es decir, la presión en uno será igual a la presión atmosférica si lo estoy expresando en términos absolutos, es decir, de presión absoluta. Si es manométrica, no tengo en cuenta esta presión porque valdrá 0, más la densidad en A por la aceleración de la gravedad por la altura en A, más la densidad del fluido B por la aceleración de la gravedad por la altura del fluido B, más la densidad del fluido C por la aceleración de la gravedad por la altura del fluido C, y más la densidad del fluido D por la aceleración de la gravedad por la altura de la columna de fluido D. Y así podré conocer la presión en el fondo del recipiente. Bien, aquí están algunos libros que recomiendo para... Bueno, eso es lo relacionado con respecto a ¿qué? A la otra propiedad, que es la presión. Bueno, acá esto fue lo que vimos ayer. Quedamos acá. Entonces, equilibrio de un sistema, equilibrio mecánico, procesos, que fue lo que... Procesos de desequilibrio, procesos cuasi equilibrio, que también se vio, y la parte del ciclo. En el sistema de unidades, entonces veíamos, esto lo vimos ayer. Entonces, hoy empezamos mirando otras propiedades, como es el volumen específico. Veíamos que en la parte de las propiedades teníamos propiedades intensivas y propiedades extensivas, donde las propiedades intensivas son importantes a nosotros. ¿Por qué? Porque como se mencionaba en la presentación, resulta de que si yo quiero conocer el estado de una sustancia, o en otras palabras, conocer sus propiedades, si yo tengo dos propiedades y esas propiedades son intensivas, el estado queda totalmente especificado, o sea que yo puedo conocer las demás propiedades. Entonces, por eso es importante nosotros conocer las propiedades intensivas. En termodinámica les decía, las propiedades intensivas son presión y temperatura, que son las propiedades ¿qué? Principales. Y hay propiedades intensivas específicas, que es el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía específica y la entropía específica. Entonces, esas son las propiedades básicas que nosotros vamos a trabajar ¿qué? En termodinámica, y son propiedades ¿qué? Intensivas. Entonces, aquí vemos el volumen específico. Entonces, no es nada más que el volumen dividido entre la masa. ¿Sí? Profe, está proyectando. Tengo problemas acá, un momento. Voy a compartir de nuevo. Ahora sí ven, sí.
Bueno, Sí, señor. sí. Bueno, entonces, propiedades, dentro de las propiedades intensivas, como le estaba hablando, hay propiedades intensivas que son principales, que es presión, temperatura, y las específicas, que es el volumen específico, que no es nada más que una propiedad, en este caso el volumen total, que estaría dado en metros cúbicos, dividido entre ¿qué? Entre la masa. Entonces, de ahí decimos que el volumen específico va a ser igual al volumen sobre la masa, donde tendrá las unidades de volumen metros cúbicos sobre la masa sobre kilogramo. En el caso del sistema inglés serían pies cúbicos sobre libras masa o sobre slug. Tenemos acá, se nos presenta otra propiedad que es la densidad, pero resulta de que la densidad no es nada más que la masa sobre el volumen, o sea, el recíproco de la densidad es el volumen, ¿sí? Entonces, densidad es igual a 1 sobre volumen específico, por esa razón. Vemos acá, entonces, la presión se considera como la medida estadística de los choques producidos por la materia dentro de las paredes del recipiente que contiene la sustancia, ¿sí? Veíamos entonces que la presión atmosférica, entonces veíamos que la presión se define como fuerza sobre área. En el caso de la presión atmosférica, va a ser el peso de la atmósfera sobre el área. Entonces, vemos acá la deducción, ¿sí? ¿De dónde sale esto? Entonces, presión va a ser igual el peso. Nosotros sabemos que el peso va a ser igual a ¿qué? A gamma sobre volumen, ¿sí? Gamma sobre volumen, pero va a ser igual a área por H. Área y área se van, entonces me quedará gamma por la distancia. Bueno, eso para, lo otro es peso específico. El peso específico no es nada más que el peso dividido entre el volumen. Entonces, vemos acá, aquí está expresado en sistema gravitacional. Pero en todo caso el peso es igual a masa por gravedad sobre el volumen. Son formas de ¿qué? De expresarlo de acuerdo a las unidades. Decimos que la presión entonces se encuentra, si la queremos expresar desde el punto cero, entonces decimos que es una presión absoluta, que va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿sí? Entonces, esa presión absoluta puede ser también cuando consideramos que la presión manométrica es una presión negativa. Entonces, si tenemos aquí la presión atmosférica menos la presión negativa, entonces podemos tener una presión absoluta. Eso cuando tenemos una presión manométrica que es negativa, en otras palabras, que es de vacío, ¿sí? Pero de todos modos decimos que va a ser presión absoluta, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, si es de vacío, entonces la presión manométrica será ¿qué? Menor, menos. Entonces, nos da que este valor. Presión cero, solo es posible obtener el vacío absoluto, ¿sí? Que es lo que hablamos nosotros de la presión absoluta. En las diapositivas también nos decían los valores de ¿qué? De la presión atmosférica. Entonces, a nivel del mar, 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado al nivel del mar y a 45 grados de latitud. La presión atmosférica, entonces, que nos explicaban a lo último, equivale a 760 milímetros de mercurio, que fue el experimento que hizo Torricelli. Es 359 y algo, entonces se redondea ¿a qué? A 760. Es igual a 14.7 libras fuerza sobre pulgada cuadrada y es igual a ¿qué? A un bar. La temperatura. Entonces, es otra de las propiedades importantes que hay. Es proporcional a la media estadística de la energía cinética de los cuerpos. Igualdad de temperatura. Dos cuerpos tienen igual de temperatura cuando al ponerlos en contacto no experimenta variación en ninguna de sus propiedades. Y aquí es donde aparece la ley cero de la termodinámica, ¿sí?
que era algo muy obvio. Entonces, ¿por qué la llamaron ley cero? Porque ya existía la ley, la primera ley, la segunda ley. Entonces, los investigadores creían que era indispensable, que era algo que era muy obvio, pero entonces que no se había mencionado, ¿sí? Entonces, con el fin de mencionar esta situación, nos hablan de la ley cero de la termodinámica. Entonces, si dos cuerpos, 1 y 2, tienen igual de temperatura, si este cuerpo y este 2 tienen igual de temperatura, y este cuerpo 3 está en contacto con 2, significa que estará a la misma temperatura. Eso es lo que es la ley cero de la termodinámica. Si dos cuerpos, 1 y 2, tienen igualdad de temperaturas entre sí, con un tercero, y a la vez uno de los dos cuerpos, por ejemplo, el 2 tiene igualdad de temperatura con el tercero, entonces 1 y 3 tienen igual de temperaturas. Esto se hizo más que todo por la situación que se presentaba para medir temperaturas. Entonces, si hay dos cuerpos, o sea, en el caso de que yo voy a colocar un termómetro, entonces ese cuerpo 3, al estar en contacto con otro cuerpo 1 o 2, o pueden estar con otro, entonces él estará ¿qué? A la misma temperatura. Eso con el fin de ¿qué? De poder justificar la parte de ¿qué? La parte de ¿qué? De medición de la temperatura, porque nosotros la medición de temperatura la medimos ¿por qué? Por contacto. Entonces, que dos cuerpos, entonces un cuerpo está en contacto con uno que esté a una temperatura, entonces, por lo tanto, el otro cuerpo va a tener ¿qué? La misma temperatura, que es la que el elemento me va a poder medir qué temperatura tengo. Básicamente, para eso se hizo o se estableció la ley cero de la termodinámica, que lo consideramos nosotros algo muy obvio, pero aquí había que mencionar. Bueno, entonces nosotros, si vamos a hablar de esa otra propiedad importante, que es la temperatura, nosotros hablamos de escalas de temperaturas. En la escala de Celsius se basa en los puntos de ebullición del agua y del punto de fusión del hielo a la presión atmosférica. El punto de fusión del hielo es la temperatura de fusión del hielo a la presión atmosférica. El punto de ebullición del agua, temperatura de vaporización del agua. El grado Celsius nos dice que el punto de fusión es 0 y el punto de ebullición es de 100 grados. Y la escala Fahrenheit nos dice que el punto de fusión del hielo es a 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición del agua a 212. Con el fin de buscar el cero absoluto, ¿sí? Que corresponde a la temperatura con que sería expulsada una sustancia luego de haber desarrollado un ciclo termodinámico con una eficiencia de un 100%. La escala de temperatura, entonces aquí vemos una equivalencia de esas escalas. Entonces, si nos vamos a ver en la escala de Celsius, en la escala del grado Fahrenheit, y después relacionadas, el Celsius está relacionado con el grado Kelvin y el grado Rankine con el grado ¿qué? Fahrenheit. Eso, si nosotros hablamos que los grados Rankine y el grado Kelvin son las temperaturas que medimos desde el punto cero. Entonces nosotros podemos relacionar esas escalas. Entonces nosotros decimos que el grado Kelvin va a ser igual al grado centígrado más 273. Generalmente tomamos ¿qué? 273, pero acá para una medida más exacta nos hablan de 273.15. Y los grados Rankine va a ser igual a 459.57, que generalmente tomamos ¿qué? 460. Para relacionar los grados Kelvin con, los grados centígrados con Fahrenheit, decimos que centígrado va a ser igual a 5/9 de Fahrenheit menos 32, o lo contrario, al expresarlo como Fahrenheit, decimos que es 9/5 de los grados centígrados más 32. Acá tenemos un problema de una aplicación, ¿sí? Entonces, donde se quiere medir la altura de este edificio. Dice, un barómetro básico puede utilizarse para medir la altura de un edificio
si la lectura barométrica en la parte superior y en la base del edificio son 730 y 755. Entonces aquí vale 730 y aquí vale 755. Respectivamente, determine la altura del edificio. Bueno, esta situación es muy utilizada o fue muy utilizada en la antigüedad. En la antigüedad nos decíamos nosotros, ¿cómo saben allá a qué altura está, por ejemplo, el Cerro Tasadero, nosotros acá en Cúcuta, con respecto acá a Cúcuta? Entonces, básicamente lo que se hacía era tomar la presión atmosférica en la cima del cerro y la otra en la base donde nosotros queríamos saber. Entonces, ¿aplicando qué? El concepto de ¿qué? De manometría. Entonces, como se explicaba, que veían ustedes en la diapositiva, ¿en qué consistió el experimento de Torricelli? El experimento de Torricelli consistió en que él tomó un tubo y lo llenó con mercurio. Y tenía un depósito de mercurio. Entonces, ¿él qué fue lo que hizo? Invertir ese tubo. Lógicamente acá, este tubo acá, esto está sellado. Al invertirlo, entonces, él se dio cuenta de que esto baja. ¿Y qué pasó? No dejó entrar aire. Entonces, aquí se generó, ¿qué? Un vacío. Y nosotros decimos que si tenemos una presión de vacío, esa presión va a ser igual a ¿qué? A cero. ¿Sí? Entonces, este es el barómetro que se utiliza para medir ¿qué? La presión atmosférica. Entonces, debido a eso, él utilizó, ¿por qué utilizó el mercurio? Entonces, él aquí le dio 760 milímetros, entonces aproximadamente 70 centímetros. Nosotros sabemos que el peso específico o la gravedad específica es 13.5 del mercurio. Si hubiera utilizado agua, hubiera necesidad de ¿qué? De utilizar un tubo 13 veces mayor, porque la densidad del agua específica es de 1. Entonces, nosotros tendríamos que utilizar un tubo aproximadamente de 10 metros. Entonces, es muy difícil ¿qué? No, pero no imposible de hacer ese experimento. Pero entonces, con el fin de hacer esto manejable, se hizo ¿con qué? Con mercurio. Esa es la razón que se hace con mercurio. Entonces, para que este tubo, o sea, lo que me marca, ¿sí? Se pueda leer fácilmente en un tubo de 1 metro. Este barómetro, entonces, es muy utilizado precisamente para medir alturas. No sé si ustedes alcanzaron a ver un libro unos libros, creo que era una física mecánica de Ciar y Zemaske. Entonces tenían acá y decía que tenía un observador acá y que necesitaban mirar cuál era o sea, a qué altura se encontraban. Si aquí en el palo había, en el árbol, en la copa del árbol había un pájaro. Entonces le daban la distancia que había de acá a acá y daban la presión atmosférica acá y la presión atmosférica acá. Entonces esos eran los problemas que decían que eran muy difíciles. Entonces, ¿por qué? Porque no se manejaba muy perfectamente este concepto. Mediante la medición de las presiones atmosféricas, entonces hallaba uno esta altura H, conocía esta altura, y entonces por Pitágoras hallaba uno esta distancia. Entonces, eso utilizando ¿qué? El barómetro para poder tomar la presión atmosférica en este punto, la presión atmosférica en este punto y la presión atmosférica acá. Entonces, conocíamos esta altura, esta distancia la da el problema, y entonces por Pitágoras solucionábamos esto. Entonces, este es el mismo problema. Entonces, solamente que vamos a calcular ¿qué? La altura del edificio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para solucionar este problema? Entonces, imaginamos una columna de aire.
Perdón. Entonces, imaginamos una columna de aire paralela ¿a qué? Al edificio. ¿Qué tan grande debe ser? No, lo importante es la altura, porque a mí me va a interesar aquí es el gamma por H, ¿sí? No me interesa qué, si este tiene un área grande o si tiene un área pequeña. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática depende de qué, de la altura, más no depende de qué tan ancha sea la columna. Entonces, aplicando ese concepto, entonces suponer una columna de qué, de aire. Entonces, suponemos una columna de aire. ¿De qué altura? Pues si estamos aquí en la base y estamos acá en la altura, entonces será la misma altura de qué? Del edificio. Entonces lo que vamos a estudiar es esa columna de aire. Entonces suponemos esa columna de aire paralela ¿a qué? Al edificio, ¿con qué? Con la altura del edificio, pero lo que hay aquí es aire. Y entonces tenemos una presión atmosférica acá y acá entonces también tenemos una presión atmosférica. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que en una sustancia la presión atmosférica actúa ¿en qué? En todas direcciones. En todas las direcciones. Entonces, si actúa en todas las direcciones, entonces acá estará actuando de esta forma. Pero solamente nosotros sabemos que la presión atmosférica es mayor que acá, en la base. ¿Por qué? Porque la columna es mayor. ¿Y aquí va a ser qué? Menor. Entonces, yo conociendo las presiones atmosféricas, entonces puedo calcular ¿qué? Puedo calcular la altura del edificio. Entonces, yo digo la presión superior. Entonces, la presión en la columna superior menos la columna de aire, el peso de la columna de aire, que va a ser igual a gamma del aire por H, va a ser igual a la presión en el inferior de ¿qué? La parte inferior de la columna. Entonces, eso es. ¿Por qué? Por manometría. Entonces, despejamos ¿qué? El gamma. Entonces, presión inferior, que es mayor, menos la presión superior sobre el gamma del aire. Solamente que esto tenemos en milímetros de mercurio y debo pasarlo ¿a qué? A pascal o kilopascal. Entonces, por eso multiplico, ¿sí? Por el peso peso específico del mercurio, del mercurio para convertirlo ¿qué? En kilopascal o en pascal. En este caso lo estamos convirtiendo ¿qué? A pascal porque es newton sobre metro cúbico. El gamma del aire, entonces me están suponiendo una densidad promedio del aire. Veíamos que en la diapositiva nos decían que era densidad por gravedad por H. Presión en un manómetro de tubo. Pero nosotros sabemos que gamma, densidad por gravedad va a ser igual a ¿qué? A peso específico. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Y calculamos ¿qué? La altura, 286.8 metros es la altura de ¿qué? De este edificio. Y todo lo que es manometría lo solucionamos en base a ¿qué? A los principios de Pascal. Vamos a ver un video ahí que tenemos de qué para explicar esto. Este es un videito de qué, de un problema de manometría. Esto solamente porque ustedes ya en mecánica de fluidos vieron lo que es manometría. Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de estática de fluido.
pasos. Empecemos leyendo el enunciado. Para el manómetro compuesto de la figura, calcule la presión manométrica en el punto A. Muy bien, jóvenes, vamos a empezar a solucionar el problema. En este caso, me piden calcular el valor de la presión atmosférica aquí en el punto A, pero me piden básicamente la presión manométrica, lo que quiere decir que en este caso no tenemos por qué considerar el valor de la presión atmosférica. Entonces, si bien es cierto, si este tubo está abierto a la atmósfera, aquí se ejerce la presión atmosférica. Pero esa presión atmosférica solo se va a considerar en el caso de que aquí me den, o en todo caso me pidan, la presión absoluta. Como no es eso el caso, entonces no vamos a tomar en cuenta el valor de la presión atmosférica. Por lo tanto, acá la presión... Profe, se quitó el video. Es importante aclarar, lo quité para hacer una breve explicación al respecto. Voy a ver si puedo sobre el video explicar esto. No lo he hecho, pero entonces voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de hacerlo. A ver si sobre el video, pausándolo, yo puedo. ¿Sí están viendo, por favor? Sí, señor, sí se ve. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Porque llegan y me dicen, ¿estas bolitas qué es? Entonces resulta de que yo puedo tener una tubería, ¿sí? Yo puedo tener una tubería y entonces voy a medir la presión acá dentro de la tubería. Que supongamos que la voy a medir acá. Perdón, voy a colocar un punto más grande. Entonces, la voy a medir acá la presión. Entonces, lo que generalmente se hace, que es lo que aparece ahí, entonces colocamos ¿qué? Un manómetro. Y ese manómetro, entonces, puede ser un manómetro compuesto. Entonces, que viene acá, puede tener esto acá. Entonces, si nosotros hacemos un corte de la tubería, lo que vamos a ver es esto, ¿sí? Entonces, con el fin de que no, esas esferas, pero eso es donde se presenta, no. No es nada más que el corte de una tubería, que yo quiero conocer la presión que está actuando acá. Bueno, ¿por qué se estudian estos manómetros de tubo? Porque los manómetros de tubo, cuando yo tengo, entonces resulta de que los manómetros de carátula, de reloj o de tubo de Bourdeau, entonces con el tiempo ellos se descalibran. Y resulta de que este tipo de manómetros de tubo es el fundamental. Ellos nunca se descalibran. Entonces, muchas veces para poder ajustar, para poder buscar problemas, entonces nosotros en ingeniería podemos utilizar ¿qué? Manómetros de tubo. Y este compuesto más que todo cuando las presiones son ¿qué? Altas. Entonces, para presiones altas podemos utilizar un manómetro ¿qué? Compuesto con el fin de ¿qué? De poder medir esas presiones. Bueno, para poder continuar entonces, aquí vamos a aplicar los principios de Pascal. Dentro de los principios de Pascal hay algo que se llama el de los vasos comunicantes, ¿sí? Que es el que aplica para estos problemas de manometría. Bueno, supongamos que tengo este dispositivo acá. Y esto puede estar ¿con qué? Con un relleno de un fluido. Coloquémosle de otro color acá. Es debe estar relleno de un fluido. Profe, ¿Sí? usted está proyectando ese el video pausado. Por si está ¿Cómo? haciendo algo que no estamos mirando.
Está proyectando Sí, ese sí. video pausado. Sí, está el video pausado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos acá entonces nosotros el principio de Pascal, que es conocido como el principio de los vasos comunicantes. ¿Qué es lo que me dice este experimento que hizo Pascal? Pascal lo que me dice es que entonces, si yo tengo un poco de elementos colocados aquí en serie y aquí hay una sustancia, entonces la presión en estos puntos, ellas estarán ¿qué? Al mismo nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque son un vaso comunicante. Está el vaso comunicante, están comunicados acá. Si ustedes pueden observar, entonces, estos están comunicados acá. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Están lo que pasa es que usted está proyectando el video y no estamos viendo lo que usted está explicando, profe. Ah, ya. Sí, es que esto no lo había hecho. Yo pensé que ahí se podía ver esto, ¿sí? Bueno, entonces voy a interrumpir acá para explicar que creo que es importante. Bueno, de pronto ustedes ya lo saben. Voy a pausar esto. Y voy a traer acá creo que es importante, aquí voy a hacerlo sobre las diapositivas. Bueno, lo que les quiero mencionar es que el principio de cómo se soluciona manometría. Manometría, entonces lo solucionamos. Yo puedo tener, para hablar de los vasos comunicantes, entonces de los vasos comunicantes, yo puedo tener acá esto sí. Puedo tener diferentes geometrías, ¿sí? Esto debe estar unido acá. Bueno, lo que quiero mostrarles de los principios de los vasos comunicantes, que fue un experimento que hizo Pascal. Entonces, ¿qué es lo que decía Pascal? Entonces, que si nosotros tenemos... Pero ya no está compartiendo. ¿Cómo? No está compartiendo pantalla. Ah, ya. Bueno, vamos a explicarlo acá sobre la diapositiva. Entonces, ¿en qué consiste el principio de los vasos comunicantes? El principio de los vasos comunicantes consiste en que yo tengo un recipiente, básicamente. Vamos a dibujarlo acá. Bueno, entonces, ¿en qué consistía esto de los vasos comunicantes? Entonces, si esto está lleno de un fluido, sea un fluido cualquiera, entonces acá está lleno de ¿qué? De un fluido.
Entonces, si esto están a la presión atmosférica, entonces, ¿qué significa? Que el punto superior de cada uno de ellos, entonces, estará, ¿qué? A la misma altura. Entonces, este punto estará a la misma altura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un vaso comunicante. Entonces, todos los puntos estarán a la misma altura. ¿Sí? Estarán que a una misma altura, tendrán que el mismo valor. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, este principio de los vasos comunicantes es muy utilizado por decir algo, los albañiles. Entonces, los albañiles están en una casa y quieren tomar el nivel del piso. Entonces, ustedes ven que toman una manguera y entonces la llenan de agua y en sus extremos llegan y dicen, toman los puntos de referencia. ¿Para qué? Toman un punto de referencia para medir y toman otro punto de referencia para medir. Entonces, significa que como tomaron el principio del vaso comunicante, donde la parte de la manguera mostraba el menisco superior, en el otro extremo también, entonces esos dos puntos estarán a la misma altura. Entonces observamos de que los albañiles utilizan ¿qué? Ese principio de los vasos comunicantes. ¿Para qué? Dice, vamos a pasar nivel. Entonces eso significa que todos los puntos que ellos toman alrededor estarán ¿qué? A la misma altura. Entonces dice, el piso debe quedar a 1,20 m. Entonces toman desde esos puntos de referencia a 1,20 m y después pasan niveles, ¿sí? A cada uno de esos puntos con el fin de buscar los niveles. La misma aplicación lo hacen cuando van a colocar un cielo raso en un edificio, en una casa. Entonces toman los puntos de nivel y después dicen, a tanta altura debe quedar que el cielo raso. Y eso garantiza que queda todo ¿a qué? A un mismo nivel. Eso basado en ¿qué? En los principios de la hidrostática de Pascal. Este es el vaso del comunicante. No importa el diámetro, porque decimos que la presión va a ser igual a ¿qué? A gamma por H. Importa es ¿qué? Las alturas. Entonces, basado bajo esos principios, entonces es que se plantea lo de ¿qué? Lo de manometría. Entonces, si ustedes ven que hay un tubo que tiene esta forma, ¿sí? Entonces, es un vaso comunicante, entonces, a unas mismas alturas tendrán ¿qué? La misma presión. ¿Y qué es lo que pasa en la manometría, en los manómetros compuestos? Que yo puedo tener dos fluidos diferentes, pero que sean ¿qué? Que no se combinen, no se mezclen. Entonces, si yo tengo un fluido acá, poniendo este que es un fluido azul, entonces, y tengo un fluido rojo, otra clase de fluido, puedo tener aceite y agua, o puedo tener mercurio y agua. Entonces, ¿qué significa? Que en el límite de los dos, perdón, tomé aquí con... Entonces, en el límite de los dos, estos tendrán ¿qué? La misma presión. Entonces, para solucionar los manómetros, entonces, ¿qué significa? Que yo debo separar ¿qué? Los fluidos para estudiar ¿qué? Por fluido, porque va a ser igual a gamma por H del fluido. Entonces, y después esta presión es la misma de esta, entonces, con el fin de solucionar esas situaciones. Y por ser vasos comunicantes, entonces yo puedo tener acá una columna. Entonces puede bajar de acá, ¿sí? Bueno, entonces yo llego y tomo y puedo decir que en este punto por estar a la misma altura tendrá que la misma presión. Por ser esto que un vaso comunicante. Entonces, atención a eso, en base a eso se plantean que las ecuaciones. Entonces, el peso de la columna va a ser igual a ¿qué? A gamma por H. Y ese es el fundamento de ¿qué? Del estudio de los manómetros compuestos. Entonces, ahora sí vamos a
ver el video, entonces creo que era importante hacer esas aclaraciones, que es lo que va a solucionar. Entonces, vamos acá. Bueno, nuestro primer paso es básicamente encontrar los puntos de igual presión para posteriormente escribir una ecuación. Como pueden observar ustedes, el punto que está aquí, al cual le llamo X, y el punto que está acá, al cual le llamamos Y, tienen la misma presión. Están al mismo nivel, están en el mismo líquido y además hay un camino que me lleva desde X hacia Y. Tienen la misma presión. Otra pareja de puntos que tienen igual presión es este punto de acá. Observen, punto R y este punto de aquí que sería punto S. La misma condición. Están al mismo nivel, los dos puntos están en agua y hay un camino que me lleva de R hacia S. Otra pareja de puntos estaría acá. Punto, vamos a colocarle W y este punto de acá al cual le vamos a llamar punto T. También tienen la misma presión, están al mismo nivel, los dos están en este líquido rojo que es mercurio y además existe un camino desde W hacia T. Tienen la misma presión. Bueno, vamos a empezar a escribir nuestra ecuación, pero antes hay que tomar en cuenta de que si este punto es A, al momento de trasladarnos hacia este lugar, este punto que está acá también podría ser el punto A, puesto que tiene la misma presión. Al momento de escribir la ecuación tendríamos entonces lo siguiente. Presión en el punto A, vamos a escribir acá, presión en el punto A. Como vamos a descender hasta el punto X, entonces vamos a escribir acá más, ya que la presión está aumentando, el peso específico, en este caso tiene que ser el peso específico del aceite, multiplicado por el H, que en este caso es la profundidad. En este caso tenemos 125 milímetros más 250 milímetros, tendríamos en total 375 milímetros. Esto pasado a metros sería 0,375. No hay que olvidarse que la presión que acabo de colocar es una presión manométrica. Y esta presión manométrica es igual densidad, gravedad por H, o lo que es lo mismo, peso específico por H, ya que debido a que el peso específico es densidad por gravedad. Continuamos. Estamos ahora en el punto X. Del punto X saltamos sin ningún problema hacia el punto Y y luego tenemos que ascender hacia el punto R. Y si vamos hacia arriba, entonces la presión disminuye. Colocamos entonces peso específico ¿de qué líquido? Del líquido rojo. Ah, pero el líquido rojo es mercurio. Vamos a colocar acá entonces Hg. ¿Cuánto es lo que ha ascendido? Son 250 milímetros. Esto pasado a metros sería 0,25. Estamos entonces ahora en el punto R. De R pasamos a S y de S tenemos que descender hasta el punto W. Ah, si vamos hacia abajo, nuevamente sumamos la presión manométrica. Peso específico, ¿en qué líquido estamos descendiendo? En este líquido azul que corresponde al agua. Entonces voy a colocar acá peso específico del agua. ¿Cuánto es lo que estamos descendiendo? Ah, observen bien, de aquí hasta acá son 250 milímetros, pero está descendiendo 50 milímetros más abajo. Es decir, en total 300.
Pasado a metros tenemos 0,3. 0,3. Observen, estamos ahora en el punto W, saltamos a S y de ese vamos a subir hacia este punto. Para eso la presión tiene que ser nuevamente negativa. Peso específico de qué líquido. En este caso el líquido nuevamente rojo que corresponde al mercurio. Peso específico del mercurio. ¿Cuánto es lo que ha ascendido? 475 milímetros. Pasado a metros sería 0,475. ¿A qué punto hemos llegado? Ya estamos acá. Pero justamente la presión manométrica en ese punto es igual a 0. Lo que quiere decir que toda esta expresión que está en este lado lo podemos igualar a la cantidad 0. A partir de acá podemos justamente encontrar el valor de la presión A, que es justamente lo que me pide. Sería presión A es igual, a ver, ¿qué sucede acá? Tenemos una presión en mercurio y aquí también una presión en mercurio. Como son del mismo signo, se suman y como es negativo, al otro lado pasa a ser positivo. Si reducimos estos dos, al otro lado voy a tener peso específico del mercurio y 0,25 más 0,475 tendría 0,725. Lo mismo podemos hacer en este caso con el agua. En el agua en otro lado sería negativo. Menos peso específico del agua por 0,3. Y ahora faltaría el aceite. Al otro lado, menos peso específico del aceite por 0,375. Correcto. Aprovechando los SGs tanto del aceite como del mercurio, podemos llevar todo esto a agua. Tendríamos entonces lo siguiente. Presión en el punto A es igual. El peso específico del mercurio es su SG, que es 13,54, por el peso específico del agua. Esto es el peso específico del mercurio. El SG multiplicado por el peso específico del agua. Por 0,725. Menos, aquí no se hace nada porque ya es agua. Y acá, aprovechamos el SG del aceite, que en este caso es 0,90. Entonces escribimos acá 0,90 por el peso específico del agua, por 0,375. Podemos justamente aprovechar en factorizar el peso específico del agua. Y tenemos lo siguiente. Peso o presión en el punto A es igual a peso específico del agua. Vamos a abrir corchete y vamos a multiplicar. Sería 13,54 por 0,725 menos 0,3 menos 0,9 por 0,375. Bueno, vamos a calcular el valor de la presión A, y esto de acá, como sabemos, el peso específico del agua en el sistema internacional, esto es 9.810, y la cantidad que me sale acá dentro del corchete es 9,179. Haciendo una multiplicación entre estas dos cantidades, me da que la presión en el punto A es igual a 90.046 pascales. Eso sería el valor de la presión A. Si lo quiero expresar en kilopascales, esto sería una cantidad aproximada de 90,05 kilopascales. Entonces, esto sería la presión en el punto. Bueno, entonces veíamos nosotros ahí la solución de la parte de manometría. Entonces, para hoy, entonces, vamos a solucionar ¿qué?
estos problemitas. Son problemas muy simples, ¿sí? Solamente para estar ejercitando. ¿Sí? No bien. Entonces, les voy a colgar en el Drive, les voy a colgar estos ejercicios para que lo hagan. Ya revisé el Drive, entonces solamente de todos los que del curso, solamente me han subido eso 31. Entonces, ya a partir de las 8 ya no van a poder subir más. Entonces, voy a cortar esa carpeta con el fin de ¿qué? De guardarla. Y entonces los que no montaron significa que ya no presentaron el primer trabajo. Este es el segundo trabajo. Este segundo trabajo, entonces haremos lo mismo. Entonces, esto para la próxima clase, entonces si no lo han subido en la próxima clase, entonces corto la carpeta. Lo mismo que voy a hacer a continuación. Bueno, por hoy entonces vamos a dejar acá esto. Y entonces en la carpeta de Drive le voy a subir estos ejercicios. Profe, ¿Sí? ¿usted podría subir la presentación completa? Ah, sí, ya terminé, entonces sí se puede subir. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego.